En esta noche, hermanos, vamos a comprender un poco más acerca del plan de Dios para nuestra iglesia. Como sabemos, aquí arriba hay un lema que dice: un discípulo, un misionero. Esa es la proyección que Dios nos ha dado, es el mensaje que Dios ha dado para la iglesia. Aparte, Dios nos dio también algo más, decir aquí, plenitud de vida, una iglesia discipuladora. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que esta iglesia cumpla una visión. La visión es la que hoy día estamos empeñados, enfrascados en trabajar para el reino de Dios. Células de discipulado, hacer discípulos, crecimiento, un crecer numérico y un crecer en arraigar a los cristianos, a los creyentes, de tal manera que se generen como grandes líderes para que el reino de Dios crezca. Pero podemos entender qué es lo que vamos a hacer. Podemos comprender acerca de lo que Dios nos ha dado. Hay una visión y en esta noche vamos a aclarar la visión de Dios. Primeramente, ¿qué significa la visión? La visión es una habilidad, vamos a llamarlo por ahora así, es una habilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Es decir, no solamente ver lo que existe, sino es más, es ver lo que no existe y aquello que puede llegar a ser. Repito, la visión es la habilidad de ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. No solamente ver lo que existe, sino lo que puede llegar a ser. Y de esto hacer una realidad. Para que exista una visión, en este caso, como hijos de Dios, como personas que creemos en Dios, que pensamos en la obra de Dios, no es una visión para este mundo. Los seres humanos hablan de visión. Eso hace que una persona pueda prosperar, pueda tener un negocio, pueda tener un crecimiento en esta tierra dentro del plano material o intelectual. Pero para nuestro caso como iglesia, tiene que ver con Dios. Por lo tanto, la concepción, el origen de esta visión viene de Dios. Y viene de Dios que la traslada al ser humano, pero la traslada al corazón del ser humano. En este caso, somos nosotros, los creyentes. De tal manera que nosotros creemos, afirmamos que lo que Dios nos ha dado es una cosa muy clara. El regalo que Dios le dio a la humanidad no es el sentido de la vista. El sentido de la vista es el sentido normal de un ser humano. El regalo que Dios le dio a la humanidad en los términos de la iglesia, es decir, a los creyentes, es la visión. ¿Por qué? Porque una persona normalmente puede mirar, pero no puede tener visión. Pero una persona que puede no mirar, que puede padecer de la vista, puede sin embargo tener visión. Puede sin embargo cumplir con la visión. Tú puedes tener visión, pero no puedes tener vista. Puedes tener vista, pero no puedes tener visión. Todo va a depender
de lo que Dios haga en nuestras vidas. Ahora, Dios ya nos dio una visión. Vamos a ir entonces pensando en lo que Dios nos ha dado. Cuando Dios llamó a Pablo, todos sabemos esa historia, en el libro de los Hechos, capítulo 9, ocurren cosas interesantes. Toda persona que recibe una visión se detiene, piensa, analiza, obedece, cumple con el plan de Dios. Si la iglesia ha recibido la visión, se ha parado en todo aquello que nosotros pensábamos hacer, en todo aquello que creíamos que podía funcionar para la iglesia, y ahora nosotros hemos creído en aquello que Dios nos ha dado. Esto no nace de nosotros, esto no se genera en nosotros, esto se genera en el corazón de nuestro mismo Dios. Él también tuvo sueños. Él también tuvo pensamientos con nosotros. Soñó un día que seríamos sus hijos. Él también vio que un día seríamos sus hijos. Y Él esperó ese día, que ese día llegaría. Y ese día llegó cuando tú te entregaste al Señor. Fue el sueño de Dios. Fue lo que Dios siempre quiso, su iglesia, su pueblo. Si somos hechura de Dios, si somos semejantes de Dios, hechos a la imagen de Dios, entonces nosotros también podemos soñar, podemos creer, podemos esperar. Todos los progresos, hermanos, que hemos visto en este mundo han sido dados por personas enfrascadas en un esfuerzo grande porque han visto lo que otros no veían. Esas personas humanamente podemos decir que tuvieron visión. Ellos vieron cosas que en el mundo no existían. Y la Biblia cuando nos dice a nosotros, nos dice en los terrenos espirituales, para los terrenos eclesiásticos, para el fin del reino de Dios, es poder ver lo que va a acontecer antes que llegue a existir. Romanos capítulo 4, versículo 17, la parte final, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 17, la parte final, por favor. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios nos dio, hermanos, de una manera maravillosa este don para que no tengamos que vivir solamente de lo que vemos físicamente. La palabra visión y revelación son palabras que muchas veces se cruzan, se juntan y algunas veces también se usan una por otra. Todos sabemos que revelar es descubrir. De ahí que entendemos que la palabra revelada fue dada por Dios. Nuestro Dios también es un Dios revelado. Se ha mostrado. El término más conocido es discurrir el velo, mostrarse. Ahora nosotros conocemos de Dios porque se ha revelado a nosotros. La palabra también se ha revelado a nosotros. Ya no está escondida.
ya nosotros podemos conocerla. Entonces, la visión ya está dada para nosotros. Está ahí. Se puede ver externamente. Así como la palabra de Dios se conoce ahora, la visión también ya se conoce. El panorama que nosotros tenemos está claro. Necesitamos, hermanos, generar una pasión por esta visión. Y cuando la visión ocurre en la persona, genera todo un pensamiento extraordinario que está dispuesto a todo. Si miramos la vida del apóstol Pablo, cuando él tuvo el encuentro, Pablo dice así delante del nieto de Herodes, delante del rey Agripa, en ese discurso famoso, ¿verdad? Y le dice así al rey: yo no fui rebelde a la visión celestial. Vamos a ver Hechos 26. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Lo que implica fue de que él no fue desobediente a la visión que Dios le dio. Es decir, no la rechazó. Iglesia, no rechaces la visión. Iglesia, no te opongas a la visión de Dios. Pablo estaba totalmente dedicado a cumplir la visión que Dios le ha dado. Él estaba totalmente, extremadamente a cumplir el plan de Dios en su vida. El libro de Filipenses, capítulo 3. Por favor, vamos corriendo. Capítulo 3. Versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis amados hermanos, saber qué es lo que tenemos ahora, ¿verdad? Es indispensable conocer todo esto, este plan, porque vamos a lograr algo muy, muy grande, iglesia. Muy grande. Pero está en que tengamos que obedecer y comprender la visión. El mismo Señor Jesucristo sabía cuál era su visión. La visión tiene que ver con la misión. Están enlazadas, están relacionadas. Jesús vino a la tierra y sabía que tenía que cumplir una misión. ¿Cuál era su misión? Dar su vida, servir, morir. Hechos 20, 28. Sabía
que había un gran precio que tenía que pagar. Hechos 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para cumplir, hermanos, esta misión, el mismo Señor Jesucristo sabía que no tenía que andar con vacilaciones. Y de la misma manera tenía que ser con las personas que le seguirían a Él. La Biblia dice que todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No vacile, no dude. Tome una decisión. Entre a la misión, entre a la visión de Dios. No dude. Ya está dada la visión. Ahora, sabía de que para poder cumplir, por supuesto que habían obstáculos. Y habían grandes obstáculos. Pero también sabía que para que pueda cumplir, tenía que ejercer un liderazgo sobre las personas. Y no hay visión, hermanos, si no hay liderazgo. La visión no se va a cumplir si no hay liderazgo. Y ese es el plan que tiene esta iglesia, generar líderes. Dentro del plan que tenemos es generar líderes. Líderes en entrenamiento, líderes de célula, líderes de red, líderes. La iglesia va a crecer con líderes. Usted es ese líder que hoy día está entrenándose, que hoy día se está preparando, que mañana va a servir para el Señor y será útil. Un discípulo, un misionero. Un discípulo, un misionero. Gloria sea al Señor. Ahora, cuando Pablo recibió la visión, la recibió él. Solamente él. Él solo escuchó, ¿verdad? El camino que llevaba Pablo, la idea que tenía Pablo, Saulo en ese momento, Saulo de Tarso, era lo que nosotros conocemos, perseguir a la iglesia. O lo que quiera, como sea. Pero lo detuvo. Y Dios siempre detiene. Y en este caso, lo que estábamos haciendo, lo que pensábamos hacer y como queríamos hacer, Dios ya nos detuvo. Ya nos detuvo y nos dice ahora que el plan que tenemos es diferente, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo, y tal como hizo Pablo, era comunicar a otros lo que Dios nos ha encargado. Según de Timoteo capítulo 2. Uno y 2. Pablo dice así a Timoteo: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para cumplir las metas que el apóstol Pablo tuvo, o el trabajo que Dios le dio al apóstol Pablo, mis amados hermanos, es duro, es difícil. Los pasajes más conmovedores del libro de los Hechos
se refieren precisamente, o uno de los pasajes conmovedores en la vida del apóstol Pablo se refiere precisamente cuando él habla de los sufrimientos de un apóstol, de las penurias que tuvo que pasar. Y aún más, él detalla pasajes cuando él precisamente está padeciendo que no debería ser entre los de su nación y entre los hermanos. Y eso es triste, ¿verdad? Segunda de Corintios. Es posible, es muy posible, hermanos, que estas cosas acontezcan. Pero vamos a soportar todas estas dificultades con tal de alcanzar los planes de Dios para su reino. Amén. Segunda de Corintios. Amén, hermanos. Capítulo 4, versículo 8 al 11. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Otro pasaje está en el mismo libro, en el capítulo 11, versículo 23. No te asombres, iglesia. No te asombres, querido hermano, líder. No te asombres, porque estas cosas es muy seguro que pasen. Capítulo 11, versículo 23, un pasaje largo. Hasta el 31. Vamos a ver, iglesia, en forma antifonal. 23 al 31. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros, en muerte muchas veces. Por favor. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Qué les parece, hermanos? Y por eso vamos a quedarnos ahí. No vamos a avanzar.
Dios es el Dios de los tiempos, es el Dios que no cambia, ¿verdad? Él es el que pone y quita reyes. Y uno, a pesar de todas las cosas que puedan pasar y todo lo que pueda venir o devenir en nuestro país, en nuestra sociedad, nosotros estamos, hermanos, dispuestos a continuar esta visión que Dios nos ha dado. Y aún en el contexto cultural, social, problemático, político, como quiera que sea, nosotros ya tenemos, hermanos, claro el trabajo que Dios nos ha dado. Visión, hermanos, significa profecía. Tiene que ver con la revelación. Es un sueño, pero es un sueño de Dios. También tiene que ver con una habilidad, en este caso es un don de Dios, de tal manera que podemos percibir, podemos discernir, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. No con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, aquel sueño o el sueño de Dios que pone dentro de nosotros. Pero la visión, hermanos, escúcheme bien, Dios se la da solamente a una persona. Y aquí en la iglesia solamente Dios le ha dado a una persona. A una persona que es el líder de esta iglesia, el pastor de esta iglesia. Porque cuando hay 2 visiones o 3 visiones ya no hay visión, hay división. Ya que hay solamente una visión. Este es el plan que Dios nos ha dado, pero también tiene que ver con un plan para nuestra vida. Es decir, la visión, si bien es cierto, revela todos los planes que Dios tiene con nosotros, también tiene que ver en el contexto general, como hijos de Dios, como creyentes, como familia, como hermanos, como padres, como hijos. Es decir, la visión es amplia, hermanos. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Hay un plan maravilloso de parte del Señor. Somos hechura de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria sea al Señor. Un pasaje, hermanos, bonito también, un pasaje bonito, tiene que ver con el pasaje de Jeremías. Jeremías 29. Si entendemos que la visión es un sueño de Dios para con nosotros, es de Dios, está ya en nuestro corazón, ya está en nuestra mente, ya está en nuestra boca. Todo el tiempo estamos hablando de la visión que nos ha dado. Discipular, células, entrenar, iglesia, crecimiento, ya está en nuestra boca. Ese es nuestro lenguaje, nuestro diccionario diario. Y todo el tiempo, toda semana estamos ahí tratando el mismo tema, y doy gracias a Dios y damos las gracias al Señor. Jeremías 29, 11. Porque yo sé
los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria sea al Señor. Es de Dios, hermanos, créelo. No fue un invento, fue de Dios, fue de nuestro Dios. Ahora, Dios dice que esta visión tiene que correr. Y todo aquel que participe o tenga conocimiento ahora tiene que correr. La misma carrera. Tiene que entender y tiene que correr. Tiene que tener una lectura de esto, un entendimiento. El profeta Habacuc capítulo 2, versículo 2 y 3. Hasta el 4. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis amados hermanos, Pablo es un reflejo de la fidelidad a la visión. Él no rehuyó el plan de Dios. Él no fue rebelde a la visión que Dios le dio. Todos sabemos que este hombre de Dios trabajó, sufrió, en momentos fue también menospreciado, pero si la tradición se acepta, como se dice, aquel día en ese camino de Roma, de la Vía Apia, no había un hombre triste, no había un hombre amargo, no había un hombre desilusionado. Había un hombre que de su rostro reflejaba alegría porque sabía que se iba a encontrar con su Señor. Fue el último día de su vida aquí en la tierra. Sabía que iba a morir, pero era el encuentro con su Señor. Aquel que había creído, aquel que dijo: yo sé en quién he creído. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, no hay liderazgo sin visión. Tiene que haber liderazgo. Proverbios 29. Proverbios 29. Versículo 18. Amén. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando Dios nos da la visión, hermanos, es una imagen de lo que va a acontecer, es una imagen del futuro. Esa es la imagen que Dios nos coloca, que Él espera que nosotros logremos hacer, que podemos alcanzar. Dios nos capacita, Dios nos dice que es posible alcanzar,
nos da el panorama, no tenemos ninguna duda de que eso es posible. De lo contrario, sería solamente un factor humano, una posibilidad que por ahí dijéramos, ¿cómo lo vamos a lograr? Es difícil, es imposible. Esto no es humanamente. Esto viene de Dios, es una profecía, es una revelación. Y por lo tanto, esto nos mantiene, desde que hemos creído en esta visión, hermanos, nos mantiene en el enfoque, en este objetivo, año tras año. Y no hemos declinado, no hemos cambiado, seguimos enfocando, ¿verdad? Esto cambió el curso de todos los planes que teníamos. No solamente, hermanos, aquí para la iglesia, sino también para nuestras vidas. Si pensábamos que estábamos cómodos, ahora pues ya no, porque ahora ya estamos enfocados en un trabajo, en un pensamiento, en una rutina cada semana. Ya cambió. Y esto altera por completo nuestro pensamiento, nuestra dirección con respecto a Dios. Hace mejor nuestra vida, nuestra relación con Dios. El libro de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, amén, hermanos. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, hermanos, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Pensamos así, ¿verdad? Que vamos a recibir la recompensa de parte del Señor. Todo lo hacemos para la gloria del Señor. Todo lo hacemos de corazón, tenemos voluntad. Dios nos ha movido, hermano. Dios ha movido la iglesia. ¿Sabe por qué no se da cuenta? Porque usted ya tiene una rutina. Pero si usted compara el tiempo de hoy con el tiempo cuando no estábamos en este trabajo, era completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ha entrado a un panorama, a una rutina. Pero si el tiempo retrocediera, comparando el tiempo de hoy, por supuesto nos daríamos cuenta que hoy día trabajamos para el Señor. Hoy día servimos al Señor. Todos estamos ahí inmersos en el servicio para Dios. ¿Por qué? Porque cada persona piensa en esta visión, y esta visión lo lleva a un liderazgo. La visión de Dios siempre va a implicar asumir un liderazgo en cualquier ámbito. Aquel hermano que hoy día está ya con la visión, ¿qué dice en su casa? Algo ha pasado en su familia. ¿Qué dice en su trabajo? Algo ha pasado dentro de su trabajo. ¿Qué pasa dentro de la iglesia? Algo ha pasado también con esa persona. Toda su mentalidad, toda su actividad se mueve como centro, teniendo en centro esta visión. Está pensando qué día, lunes es mi célula, el tal día es reunión de célula, tal día es entrenamiento de célula, tal fecha es oración de la célula. En su familia, el pensamiento de sus hijos también es igual. ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
porque nos hemos puesto de acuerdo. Y la Biblia dice, donde 2 o 3 se congregaren en mi nombre, yo lo haré. Se pusieran de acuerdo en mi nombre, yo lo haré. Pero si no estuviéramos de acuerdo, si estuviéramos, hermanos, dispersos en pensamientos, Amós 3:3 dice, ¿dónde irán 2 si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Porque si no se tiene el mismo objetivo acá, hermanos, no se puede trabajar en la misma obra. Es necesario que quienes nos rodean, quienes están en la iglesia, tengan la misma visión, el mismo propósito, el mismo objetivo. ¿Por qué, hermanos? Porque para que algo crezca dentro de la iglesia es necesario que todos sientan igual. La iglesia primitiva creció porque todos sentían igual. La Biblia dice que perseveraban unánimes. El libro de los Hechos dice que los cristianos estaban unánimes, juntos. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La visión, mis amados hermanos, y la obra de Dios tiene que ver que todos tenemos que participar. El pastor Obed decía la semana pasada que la obra no se hace con una sola persona. Y nadie puede irrogarse, decir yo lo hice. Tenemos que decir, lo hicimos. La obra de Dios no es para personas solitarias. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Todos somos un cuerpo. Y como cuerpo estamos comprometidos con este trabajo en equipo, bajo la dirección de un líder. Cuando este equipo no esté unido, cuando este equipo esté disperso, el Señor Jesús dice, una casa dividida fracasa. Una casa dividida se cae. La casa no puede estar dividida. ¿Por qué? Porque aquí hay una visión. Es la visión de la persona a quien Dios ha puesto por cabeza. Y eso tenemos que aceptar, tenemos que creer. Gloria sea al Señor. Si queremos tener el éxito, hermanos, en la visión que Dios nos ha dado, hay que comprenderlas. Vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, conforme el plan de Dios tiene para con nosotros. De esa manera vamos a servir y vamos a desarrollar con fidelidad y dedicación este plan de Dios. Si queremos, hermanos, si creemos es la palabra, si creemos fielmente, si nos ajustamos fielmente a esta visión que Dios nos ha dado, conociéndola profundamente,
Grandes cosas le espera a nuestra iglesia. Grandes cosas. Y es por eso que Dios quiere, iglesia, que tú te prepares. Dios soñó con verte como líder. Ese es el sueño de Dios. De lo que, así como la iglesia primitiva, así como los discípulos que Jesús llamó y que nadie creía en ellos y que el mundo los vio y luego tuvieron que reconocer que eran personas, como dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, que eran hombres sin letra, eran hombres del vulgo, pero que luego el pueblo tuvo que reconocer que ellos habían estado con Jesús. El mundo vio que esas personas habían estado con Jesús, pero estas personas estaban preparadas para servir. Cuando Jesús murió, cuando Jesús partió, cuando Jesús se fue, ellos sabían lo que tenían que hacer. Iglesia, tú sabes lo que tienes que hacer ahora. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido maravilloso con nosotros, hermanos. Extraordinario, diría yo, maravilloso. ¿Sabe qué? Yo me emociono, hermanos, al comprender lo que Dios nos ha dado. Yo me emociono al comprender lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Seremos, hermanos, una iglesia grande para la gloria del Señor. Seremos una iglesia grande, grande. Así como hace años, hermanos, alguien dijo, ¿por qué construyeron un templo tan grande? Alguien puede decirnos, ¿por qué sueñas tan grande? ¿Por qué piensas tan grande? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio una visión grande. Grande. Vamos a agradecer al Señor. Dios los bendiga. Por favor, póngase de pie. Un discípulo, un misionero. Un discípulo, un misionero. Tú ahora ya conoces la visión. Ahora tienes que correr, iglesia. Tienes que avanzar, tienes que prepararte. Dios es bueno, Dios es maravilloso. No sabemos, no entendemos por qué. No me digas por qué, cómo, por qué. Solamente cree que Dios te llamó. Tú eres especial para Dios. Tú eres el sueño de Dios. Dios cree en ti también. Cree que tú puedes ser útil. Aleluya. Te doy gracias, Señor. Bendito Dios. Bendito Rey soberano. Te alabo, mi Dios, y me maravillo, me asombro de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor por tu iglesia. Por este pueblo, Señor, que cree, confía en ti y está seguro de esta visión. Tú nos darás la victoria. Tú serás, Señor, nuestro compañero. Tú, Señor, harás que esta visión se cumpla. Aleluya. Por fe, Señor, miramos lo que va a pasar, lo que va a acontecer en el futuro. Nos has dado, Señor, el poder contemplar una iglesia grande. Una iglesia grande, una iglesia próspera, una iglesia bendecida, un pueblo preparado, un pueblo humilde,
Creemos, Señor, que esas cosas van a suceder. Aleluya, aleluya. Aquel menospreciado, aquella persona, Señor, que parece que no puede servir, esa persona va a ser útil para gloria de tu nombre. Aquella mujer, aquel varón, aquel niño, Señor, aquel anciano, será útil en tus manos, Señor. Será un líder, será un capacitado, será un maestro, será un hombre de Dios, una mujer de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.